Hola, mi nombre es Isabel Barragán Vicaria y nací aquí, en Marmolejo, en Jaén. Soy maestra de vocación, actualmente trabajo en un colegio de primaria en Benagalbón, en Málaga, y también colaboro en el área de didáctica de las matemáticas en magisterio en la Universidad de Málaga. Mi pasión, además del teatro, la naturaleza, el arte, son los libros, la escritura y la lectura. Nací aquí, mi enlace con el mundo rural está anclado en la piedra, en la tierra del olivar, está regado por las aguas de las huertas y sobre todo está relacionada con este lugar, con el balneario de Marmolejo, ya que aquí, junto a mi madre Isabel y a mi padre Jerónimo, me crié de pequeña, corrí por estos jardines y disfruté de todos los agüistas que venían a nuestro pueblo a pasar sus temporadas estivales para disfrutar de las aguas medicinales del balneario. Tuve la suerte de nacer y crecer en un pueblo rural, en Marmolejo. Las dos grandes mujeres, porque son dos grandes mujeres, dos grandes maestras, que hicieron crecer en mí, nacer y crecer en mí, el amor por la lectura y por la escritura, fueron Maruja Agudo y Manoli Rodríguez, mis dos maestras de infantil y de primaria. Ellas supieron ver en mí una niña muy inquieta que tenía la suerte de vivir en un mundo rural, en el olivar, en el huerto de mi abuelo, en el balneario, con mi padre. Supieron encauzar toda esa energía que yo tenía para que a través de la lectura y de la escritura creara historias, inventara personajes, viajara a lugares y la lectura y la escritura fuesen para mí, además de un aprendizaje, un medio para liberar y para canalizar todo ese interior que yo tenía. Después llegaron los grupos de teatro en el instituto, también llegó el taller municipal de teatro que dirigí durante varios años y para el que escribí numerosas obras de teatro. Y finalmente mi compañero de vida, Rafa, fue quien me animó para que publicara la última novela que nace aquí en el Cortijo Agudo, este olivar que existe, que era de mi abuelo, de mi abuela María, de mi abuelo Bartolomé, quienes me enseñaron dos grandes valores que me han acompañado toda mi vida, que han sido el trabajo y el esfuerzo por un lado y el respeto a los demás por otro. Y esos valores son los que intento a través de mi escritura encauzar para que la alegría esté presente en todos mis escritos. Las escritoras que han sido referentes para mí han sido tan variadas como al final creo que ha terminado siendo mi escritura, desde cuentos, teatro, novelas. Yo empecé a admirar, la primera escritora que yo tengo recuerdo fue Gloria Fuerte, que con sus poemas me encandiló desde muy pequeña. Incluso por aquella época también empecé ya de joven a leer muchísimo a Agatha Christie. Describí a Virginia Woolf y fue tremenda para mí. Después admiré profundamente a María Montessori, que arrastro hasta mis días, que sigo leyéndola muchísimo. Y luego pues escritoras como Almudena Grandes, como Matilde Asensi han sido grandes referentes. Para mí la escritura tiene dos grandes fases. Cuando estoy pensando sobre qué voy a escribir, puedo tirarme semanas, meses, incluso años madurando. Yo siempre digo que se está gestando la idea de recogiendo experiencias que pasan a mi alrededor y recogiendo la idea y madurando esa idea para finalmente volcarla en un libro. Y la segunda fase, que es la escritura, esa escritura interna ya del ordenador, del cuaderno, yo sigo escribiendo en el cuaderno, que es casi a diario. No solamente para contar historias, para reflejar experiencias, sino como medio de expresión y para canalizar emociones. Yo siempre digo que la escritura me regala a mí mucho más de lo que yo aporto escribiendo. Y he tenido la suerte de que tanto la obra de teatro como la novela de A la sombra de la higuera, como los cuentos infantiles que trabajo en el colegio, siempre que he escrito algo que ha sido para alguien en concreto, aunque después haya sido del mundo, he recibido mucho más porque ha sido uno de los mejores regalos que he podido hacer a las personas que realmente aprecio.
Y finalmente, pues para compartir con vosotras y con vosotros cuáles han sido pues las cosas que he escrito, de las que más orgullosa me siento, no podía irme a otro sitio que no fuese a la sombra de una higuera, no tan sombra, pero sí junto a una higuera de esta huerta, en este caso de San Julián, de una pedanía que hay junto a Marmolejo y a la que también estoy muy unida y valoro y respeto muchísimo. Aquí me he venido pues para contar un poco qué cosas he escrito. Ya os he comentado que he escrito muchos cuentos infantiles con los que trabajo en el colegio y que he escrito también varias obras de teatro. Y me gustaría, de aquella fase del taller municipal de teatro, de mi fase como dirección en el taller municipal de teatro, hay una de las obras que se llama La tercera cosecha, que le tengo muchísimo cariño porque fue una obra que representó el grupo de mayores, que recibió también este guión, recibió un premio de la Diputación Provincial en aquellas muestras de teatro comarcal que tanto bueno trajo al teatro de la provincia. Y me gustaría leer un fragmento de aquella obra de La tercera cosecha, que como os digo representamos con el grupo de Entre Olivos y que además recorrió varios pueblos de la provincia de Jaén. Era una obra costumbrista también, hablando de esa tercera cosecha que en Marmolejo era el balneario y los agüistas y las agüistas que venían a disfrutar de las aguas medicinales. Recuerdo cada una de las representaciones que tuvimos, de la puesta en escena que tuvo esta obra de teatro, como un regalo, porque se creó un grupo humano en aquel grupo de teatro que me enseñó muchísimo y que me aportó mucho en mi andadura teatral. Decía entonces el cura: ¿pero qué le ha pasado? Calle, calle. Salimos del balneario y en vez de coger el tranvía, me dice Concha: Maruja, vamos a subir dando un paseo. A esto que llegamos a la escalinata y empieza a decirme: aligera el paso. Cuando hemos pasado por el Pilar, ya no caminábamos, íbamos al trote. Pero es que pasado el hotel, eso ya no era trotar, eso era galopar. Pero no entiendo, ¿qué es lo que le ha pasado? Padre, que no se ha tomado 102 vasos de agua, pero que ha estado a punto. Era una de las escenas que representaba pues ese sofoco con el que muchas agüistas subían una vez que tomaban el agua medicinal del balneario. Durante la representación de la tercera cosecha había un sueño del señor Smith. El señor Smith era un inglés que venía a una casa de agüistas del balneario y en ese sueño le decía a Isabel: duerma, señor Smith, duerma, que en su sueño vamos a pasear bajo un cielo andaluz, un cielo que alberga ilusiones y anhelos y donde la luz es más clara, donde la lluvia sabe a riqueza, donde el sol irradia alegría y donde las nubes se dibujan con forma de volante. Pasearemos sobre la tierra del olivar, firme, con raíces fuertes y ricas. Pisarán nuestros pies tierra de olivo, tronco con carácter el del olivo, belleza extraña y personalidad propia. La brisa de Sierra Morena bajará fresca, limpia y cantarina, se enredará en su pelo, acariciará su piel y nos envolverá con aroma de romero, jara y peonía. Y el Guadalquivir, manso y tranquilo, será testigo de sus andares por Marmolejo. Bajo ese cielo andaluz, fuerte sobre las raíces de ese olivo y aireado por los vientos de Sierra Morena, bañado por las mansas aguas del Guadalquivir, vive y sueña nuestro Marmolejo, un pueblo al que la diosa Igea, diosa de la salud, cuida y da vida, un pueblo junto a un balneario junto a un pueblo. Y bueno, este era un fragmento de, como ya os digo, de una de las obras de teatro. Y he traído también conmigo A la sombra de la higuera. A la sombra de la higuera ha sido un regalo, fue un regalo para mi madre y para mi padre, para mi familia entera. Y en él me gustaría destacar 3 figuras femeninas, porque yo intento reflejar en la novela las 3 figuras femeninas
que a lo largo de la historia yo he vivido tal como eran, en ese segundo plano en el que vivía la mujer rural. Una de ellas es la abuela, la mujer de don Benito, la esposa de don Benito, que desde ese segundo plano en el que vivían las mujeres rurales, era el motor de la familia, era quien cuidaba de la familia, era quien se aseguraba de la estabilidad emocional, de dar de comer siempre, porque había que dar de comer, desde el más pequeño hasta el mayor, y la que daba una estabilidad a todo lo que ocurría en esa familia. Después está la madre de José, que es la valiente, que decide dejar Madrid para volver al mundo rural y crear el hotel rural, el Cortijo Agudo, siguiendo pues, su impulso y su corazonada de que la vida que ella había tenido como niña en un mundo rural podía ser el mejor regalo que le daría el día de mañana a su hijo. Y finalmente, pues ya sí aparece María, que es una de las amigas de José, que vive en un principio como niña exactamente igual que su amigo. Ahí no hay diferencia y no hay segundos planos. Ella es tan feliz, tan capaz y tan libre como su compañero y su amigo. Entonces quiero leer algunos de los fragmentos. Esta novela para mí ha sido el mayor regalo que he tenido con la escritura, porque a día de hoy yo la creé como posible lectura para orientar, para valorar lo cotidiano en la formación de una niña o de un niño, y a día de hoy me siguen llegando correos de lectoras y lectores de medios de Andalucía, España, incluso del extranjero, hablándome de quiénes han sido esas personas de referencia que han tenido en sus vidas y que hoy en día les siguen ayudando con su aprendizaje a afrontar su día a día. Incluso nuestra propia familia tuvo que echar mano del cariño para mostrar apoyo frente a la incertidumbre catastrófica a la que la sensatez la arrastraba. Dejar Madrid, 2 trabajos estables y volver al pueblo a empezar de nuevo sobrepasaba los niveles de valentía de un lugar donde las cosas se hacen así porque siempre se han hecho así. Poco le importó aquella falta de confianza externa a mis progenitores. Se arremangaron y supieron mirar y ver el potencial de aquel pueblo andaluz de casas blancas que se alzaba presumido entre huertas y olivares. Marmolejo y el Cortijo nos brindaban un proyecto apasionante. Mi madre no contestaba ni se volvía para participar en las conversaciones. Seguía caminando, despacio o con prisa, y yo sentía que le agradaban mucho los comentarios. Agachaba un poco la cabeza, sonreía con el moflete derecho y recogía un mechón de su pelo tras la oreja. En realidad, no podía ocultar la satisfacción por el triunfo de una corazonada, de su corazonada. Todo ello aderezado con trabajo, principio y tesón. Que mi abuelo me dejara decidir si iba o no, me hacía sentir muy mayor. Mi madre en Madrid no me dejaba nunca solo, porque era pequeño, pero mi abuelo me dejaba siempre elegir a mí, o eso pensaba yo. Tuve que luchar entre ir con él a la parte baja del huerto y volver subido a pelo en la mula, o la sensación de estar solo durante unos minutos y experimentar el miedo que cualquier ruido producía en mí cuando me veía en esa situación. Esa mañana estaba valiente. «Ve tú, abuelo, te espero aquí», le contesté firme, con seguridad, sintiéndome importante y dueño de mi destino. Para variar, al mirar hacia la vereda vislumbré a contraluz la silueta de la espalda de un anciano que, sin saber muy bien cómo, ya tenía clara la respuesta que iba a darle, esa respuesta que a mí mismo me había costado tanto decidir. Por cosas como aquella, era por lo que yo pensaba que mi abuelo era especial, sabio, fuera de lo normal. Allí quedé, junto a la parcela de tierra que íbamos a solarizar, para que la tierra se limpiara y ganara riqueza, y donde sembraríamos las patatas, que si la climatología ayudaba y las labores se hacían como había que hacerlas, recogeríamos en septiembre. Además de calor infinito, el solano orquestaba una sinfonía de sonido cuando la soledad del huerto me obligaba a escuchar en el silencio. Dirigí mi vista hacia los naranjos y comprobé que las tórtolas habían decidido hacerse arrumacos posadas en una de las ramas. El espantapájaros que había junto a las tomateras giraba sobre sí mismo
con un roce metálico en la base que me recordaba a una serie de terror que mis padres veían cuando me enviaban a mi cuarto a dormir. El sol calentaba tanto que parecía escucharse el chisporroteo de la hoja achicharrándose bajo el verano de Jaén. Allí estaba yo. En ese momento era el dueño del huerto. Cuando de repente la voz de mi abuelo, que subía a paso ligero con la cara desencajada, zarandeó aquel remanso de paz. El resto de la mañana lo pasé triste y callado. Deseaba que las manecillas del reloj abrieran la puerta de la libertad escolar y me dejaran refugiarme en el calor de la protección familiar. Cuando llegué a casa de mi abuela, permití que las lágrimas brotaran con toda su abundancia y grité todo lo que me hubiera gustado chillarle al cafre de Miguelito. Pero mi sabiduría recién adquirida para rendirme ante la evidencia había frenado. Mi abuela se limitó a asesinar con la mirada a mi abuelo cuando escuchó el fracaso de la misión que, siguiendo sus consejos, había emprendido aquella mañana y las consecuencias de aquella encomienda. Mi abuelo esperó, paciente, a que amainara el temporal. Aguantó estoicamente el chaparrón, primero de mi abuela y después de mi madre. Y por la noche, mientras me enseñaba a trenzar las cuerdas de la alpaca de paja para hacer trabas para la mula, me empujó con el hombro, me miró de reojo y me dijo: aunque ahora no lo entienda, lo ha hecho genial hoy. Haz bien y no mire a quién, me dijo. Verás que Miguelito no vuelve a pegarte. Él ya sabe que no le va a seguir el juego y que tú sí te ríes de verdad. El motor que impulsaba, la batuta que dirigía y el cerebro que coordinaba tenía nombre femenino: Irene Fernández. Era increíble la capacidad de trabajo que poseía aquella mujer. Tenía un cuerpo canijo. Las melodías de su teléfono sonaban a cualquier hora del día. En el pueblo había teléfono, pero ella llevaba un pequeño maletín donde podía leerse Ericsson Hotline. Sobre el maletín se apoyaba una especie de walkie-talkie con un teclado en su parte posterior y hablaba por él a toda hora. Decía que en unos años todo el mundo llevaría uno y que era el futuro y una revolución en el mundo de la tecnología y la comunicación. Mi abuela disentía totalmente y me insistía en que no hiciera caso a esa chaladura. ¿Quién necesitaba llevar un teléfono encima todo el rato? La señorita Irene tenía que resolver los negocios y viajaba por todo el mundo. Pero era una persona normal. Es imposible que quiera a una persona normal cargar con un aparatejo así a toda hora. Sin estridencia, pero en un tono siempre correcto, atendía, analizaba, decidía, organizaba y resolvía. La escuché hablar con soltura en diferentes idiomas. A Irene le daba igual el nivel económico, cultural o social que tuviera quien hablaba al otro lado. No le importaba que fuese un humilde albañil o un altísimo cargo de la compañía. Ella siempre atendía, analizaba, decidía, organizaba y resolvía. No era una persona fría para nada. Su equilibrio emocional nos sorprendía y nos encantaba. Muchas noches llegaba al cortijo bastante tarde, después de un duro día de trabajo, y aunque mi padre hubiera cerrado ya la cocina, Atef se ofrecía a prepararle algo de cena para que pudiera calmar el estómago y sosegar la cabeza tras miles de gestiones, dificultades y nuevos retos. No importaba lo tardía que fuese la hora de finalización de jornada. A la mañana siguiente, Irene abría el comedor del desayuno para tomar su café bien cargado. Tostada de pan de hogaza de la panadería de Julián, con un poquito de miel ecológica de las colmenas que había instaladas por la zona de la Centenera, en la sierra. Unas brevas de la higuera del huerto y un yogur con nueces. Solía leer los dos periódicos provinciales, Jaén e Ideal, en silencio, repasando su agenda, haciendo algunas anotaciones o pequeños cálculos. Y por último, quería leeros un fragmento pequeñito en el que don Benito y José discuten sobre el respeto. No soy hombre de mucho hablar, ya lo sabéis quienes me conocéis. ¡La que has liado, Benito!, se escuchó entre la muchedumbre. Pero sí quiero decir un par de cosas. Esta tierra es la que hace siglos decidió que nosotros viviéramos en ella. Nuestra obligación
es devolverle el respeto y la dedicación que tiene por nosotros. La segunda cosa es que por difícil o imposible que algo pueda parecernos, solo tenemos que soñarlo y unirnos para conseguirlo. Si sabemos trabajar uniendo nuestras fuerzas y valorando el potencial de cada cual, el campo se encargará de darnos el resto. Hoy me siento orgulloso. Sé que lo vais a hacer muy bien y me encantaría que quienes se han ido ya desde algún sitio estén disfrutando de todas vosotras y de todos nosotros, de este momento. Y con esto, pues quiero agradeceros que hoy haya conseguido participar en un evento como este, en el que uno mis grandes pasiones, la escritura, mi novela La sombra de la higuera, mis textos de teatro y el mundo rural. La mujer en el mundo rural, que tan importante y tanto valor ha tenido a lo largo de todas las generaciones. Muchas gracias.